¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la historia de la humanidad? ¿Cómo de unas sombras perdidas en el tiempo surgió la brillantez de las civilizaciones? En este viaje que apenas comienza, nos sumergiremos en el misterio profundo del origen humano, donde el silencio de las eras prehistóricas guarda secretos que aún nos susurran al oído. Bienvenidos a Mundo Antiguo, un espacio donde el pasado despierta y nos invita a descubrir quiénes fuimos para comprender quiénes somos. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué esperas encontrar en este recorrido por la historia que nos define. El amanecer de la humanidad no vino en un instante, sino que fue un proceso lento, lleno de desafíos y pequeños triunfos. Hace millones de años, en el corazón de un planeta cambiante, aparecieron los primeros homínidos, esas criaturas que poco a poco comenzaron a caminar erguidas, a mirar más allá del horizonte y a moldear su destino con las manos. Imagínalos allí, entre la sabana y los ríos, enfrentando la imprevisibilidad del clima y la amenaza constante de la naturaleza salvaje. Su inteligencia incipiente y su instinto de supervivencia formaron la base de todo lo que hoy conocemos. La evolución no solo fue biológica, sino también cultural. Poco a poco, aquellos primeros humanos desarrollaron herramientas, crearon fuego y comenzaron a compartir conocimientos en una red invisible que haría crecer el tejido social. Cada piedra cincelada, cada fuego encendido, es un verso en el poema de la humanidad escrita en silencio. Estas manifestaciones nos hablan de un espíritu inquieto que busca transformar el entorno para garantizar su permanencia. En esas eras oscuras no había historia escrita, pero sí profundas huellas en los huesos y en la tierra. Con la llegada del Paleolítico, la creatividad humana se desató en formas nunca antes vistas. Las pinturas en cavernas, los primeros cantos y danzas, el cuidado hacia los enfermos y ancianos revelan una conciencia naciente, el deseo de encontrar sentido y conexión. Cierro los ojos y puedo casi escuchar el eco lejano de aquellas voces que celebraban la vida, que narraban sus sueños junto al fuego. ¿No es fascinante pensar que aquellos hombres y mujeres sentaron las bases de toda cultura y tradición que vendría después? Sin embargo, no todo fue calmado ni predecible. El clima fluctuante marcó el pulso de su existencia. Glaciaciones y calentamientos, sequías y abundancias obligaban a migrar, adaptar modos de vida, inventar nuevas tácticas. En medio de este escenario, surgieron las primeras comunidades que dieron un paso revolucionario: el Neolítico. Aquí comienza un cambio radical. El ser humano deja de ser nómada y se arraiga a la tierra. La agricultura y la domesticación de animales fueron la chispa que encendió la lámpara de la civilización. Imagina la escena: campos recién sembrados bajo el sol, granos de trigo y cebada que prometen sustento, y aldeas que emergen como oasis de vida estable. Este paso hacia la sedentarización trajo consigo nuevas ideas, nuevos desafíos y también la posibilidad de crear. Las primeras casas, los templos primitivos, las divisiones del trabajo, las festividades rituales y la organización social comenzaron a delinear un esquema más complejo. Fue el nacimiento de la historia, de la cronología y con ella de la memoria colectiva. Pero, ¿qué impulsa a aquel hombre primitivo a dejar la libertad del nomadismo por la sensación incierta de la permanencia? Aquí nace la gran paradoja: conservar la vida y enfrentar la muerte con el poder de la cultura. La agricultura no fue solo una técnica, sino un pacto con la tierra, con los dioses, con el tiempo mismo. Así nace el concepto de destino y orden en el cosmos, que acompañaría cada civilización futura. Este proceso también dio origen a la propiedad, la jerarquía y los primeros conflictos, sembrando, al mismo tiempo, las semillas de la civilización y sus sombras. Algunos de esos primeros asentamientos evolucionaron hasta convertirse en las primeras ciudades. Mesopotamia, el valle fértil entre el Tigris y el Éufrates, es la tierra donde la escritura cuneiforme nació, transformando para siempre la manera de registrar el tiempo
y el poder. Pero antes de sumergirnos en ese capítulo, recordemos que todo comenzó con los pasos inseguros de nuestros ancestros, con su mirada hacia las estrellas y su manía de contar historias para explicar su existir. Este capítulo es solo el primero de una travesía por la historia de la humanidad, un viaje donde cada cultura, cada imperio, cada leyenda es un eslabón en la cadena infinita del tiempo. Suscríbete a Mundo Antiguo para no perderte esta aventura, donde cada episodio es una ventana a ese ayer que moldea nuestro hoy. Y no olvides contarnos en los comentarios qué te ha sorprendido más hasta ahora y qué esperas descubrir en los próximos capítulos. La historia nos espera y juntos vamos a desenterrar sus secretos. La historia de la humanidad da un giro decisivo cuando el hombre descubre que puede transformar la tierra que pisa. Este cambio fundamental, conocido como la Revolución Neolítica, marcó la transición del nomadismo a la vida sedentaria y de la recolección a la agricultura. No fue un evento abrupto, sino un proceso lento y complejo, que configuró el paisaje humano con nuevas formas de vida, pensamiento y organización. A través de las arenas del tiempo, podemos imaginar a esos primeros cultivadores, sembrando las semillas de un futuro desconocido pero prometedor. Durante milenios, el ser humano había sobrevivido cazando, pescando y recolectando frutos. Esta vida errante estaba dictada por las estaciones y el movimiento de los animales. La tierra era un espacio a recorrer, nunca a poseer. Sin embargo, una cadena invisible empezó a romper ese ciclo: la domesticación de plantas y animales. Se cree que, en diferentes puntos del planeta, comunidades separadas comenzaron a experimentar con la agricultura, descubriendo que algunos granos podían ser cultivados y cosechados. Esa relación nueva con la naturaleza transformó la percepción del tiempo, el espacio y la seguridad. Imagine a un aldeano del Neolítico, observando cómo los brotes verdes emergen de la tierra fértil que había removido con esfuerzo. Cada planta es una promesa, un pacto entre el hombre y la madre tierra. Con esa esperanza nacieron las primeras aldeas, refugios estables que permitían el nacimiento de nuevas relaciones sociales y culturales. Ya no bastaba con sobrevivir día a día. El futuro se volvió tangible y deseable. Así, el sedentarismo dio pie a una complejidad inesperada. Con la estabilidad llegó la especialización. Algunos se dedicaron a la agricultura, otros a la cría de animales, otros a la fabricación de herramientas o al comercio. Aparecieron las primeras jerarquías sociales y la agrupación se hizo más organizada. No era una comunidad primitiva, sino un entramado en evolución, tejiendo las redes que sostendrían las primeras civilizaciones. Este momento representa la alba de la historia escrita, la génesis de los pueblos que dejarían huella imborrable en el mundo. Pero también la Revolución Neolítica trajo consigo nuevos desafíos y tensiones. La propiedad de la tierra se convirtió en un tema crucial, generando conflictos y disputas. La vida sedentaria implicaba también la necesidad de defender lo propio. Por primera vez en la historia humana, se alzaron muros y se articularon sistemas de poder. El equilibrio entre cooperación y conflicto empezó a formar la trama de la sociedad. Estas tensiones, lejos de ser solo episodios negativos, reflejan la vitalidad y la complejidad del hombre ante la supervivencia. Este capítulo de la historia nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y su entorno. La transformación que significó pasar de vagabundos a habitantes de la tierra afecta hasta hoy nuestra manera de vivir y pensar. El acto de sembrar es, en esencia, un acto de fe y resistencia, un diálogo con el futuro. A través de esta revolución, la humanidad comenzó a comprender que no es dueña de la naturaleza sino su interlocutora, y que la civilización es un pacto frágil pero poderoso. Por supuesto, las huellas arqueológicas nos permiten conocer detalles fascinantes de estas primeras culturas neolíticas. Desde grandes asentamientos como Çatalhöyük hasta los monumentos megalíticos como Stonehenge, cada vestigio es una ventana a mentes creativas y sociedades en transformación. La cerámica, los tejidos y las herramientas descubiertas hablan de una humanidad
que ya dominaba el arte y la técnica con una visión integrada de su mundo. El despertar de la agricultura fusionó la esperanza con el pragmatismo. Cultivar la tierra se volvió una metáfora de la propia vida humana: sembrar, cuidar, esperar y cosechar. Este ciclo natural se reflejó en los rituales, las creencias y las cosmovisiones que empezaron a tomar forma. La religión y la espiritualidad se entrelazaron con la economía, y aquí vemos emerger el sentido más profundo de la civilización: la búsqueda del sentido, del orden y de la eternidad en medio del flujo constante de la vida. Es imposible hablar de revolución neolítica sin reconocer el papel de la mujer, muchas veces olvidado o minimizado. En estas primeras sociedades, las mujeres fueron claves en la conservación y transmisión del conocimiento agrícola, acompañando la transición hacia la cultura y la organización social. Su papel fue esencial en la construcción del tejido familiar y comunitario, pilares que sostuvieron la nueva forma de vida. Es un recordatorio de que la historia siempre tiene múltiples voces y que el progreso radica en la diversidad y la colaboración. Como vemos, este capítulo es un puente fascinante entre las sombras prehistóricas y la luz de la historia documentada. La revolución neolítica no solo significó un cambio tecnológico, sino la apertura de un horizonte nuevo para la humanidad. En ella se encuentran el germen de las ciudades, las leyes y la cultura, la primera chispa luminosa del fuego sagrado que nos ha acompañado hasta hoy. Mientras avanzamos en este viaje por el tiempo, recordemos que cada descubrimiento arqueológico, cada análisis científico, es un hilo que nos conecta con aquellos primeros sembradores del destino. Recordemos que nuestras raíces están en esa tierra fértil, donde un día alguien decidió detenerse y construir futuro. Ese legado es nuestro, y conocerlo es un acto de respeto y responsabilidad. Continuemos explorando entonces los capítulos siguientes de esta epopeya humana. La historia nos habla, nos guía, y en sus voces encontramos la inspiración para escribir nuestro propio capítulo en la eternidad. La revolución neolítica fue el despertar del hombre ante la tierra, y hoy, con la misma pasión, seguimos descubriendo los caminos que nos llevaron a ser quienes somos. No olvides compartir en los comentarios tus pensamientos sobre este capítulo y qué te ha sorprendido más de esta transformación esencial. En el fértil entrelazado de los ríos Tigris y Éufrates, hace aproximadamente 6.000 años, se gestó una revolución que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La región que hoy llamamos Mesopotamia fue el telón de fondo donde florecieron las primeras ciudades del mundo. Este acontecimiento supuso no solo un radical cambio en la organización social y política, sino también el nacimiento de la escritura, aquella herramienta mágica que permitió al hombre trascender la memoria oral y plasmar su voz en el tiempo. Ante nosotros emerge Sumeria, un lugar donde el sueño humano de eternidad comenzó a tomar forma concreta. Imagínate caminando por las intrincadas calles de Uruk, la primera gran ciudad sumeria. Sus altas murallas de adobe, los templos que coronan los cielos y las plazas llenas de mercancías y voces convierten esta metrópolis en un universo vibrante. Más allá de su estructura física, Uruk representaba un modelo de civilización con sistemas de administración complejos, un sacerdocio influyente y reyes considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. La ciudad era un microcosmos donde el orden cósmico se reflejaba y mantenía a través de la ley y el ritual. Pero ninguna ciudad puede llamarse verdaderamente ciudad sin el poder de la palabra escrita. La invención de la escritura cuneiforme en Sumeria es uno de los hitos más extraordinarios entre todos los logros humanos. Al principio, la necesidad principal fue la contabilidad, registrar las cosechas, tributos y transacciones comerciales. Pero esta herramienta pronto trascendió lo práctico y técnico para convertirse en un vehículo cultural y espiritual. Los sumerios comenzaron a escribir poemas, leyes y mitos, relatos que explicaban el origen del mundo, las hazañas de los dioses y la historia de su pueblo. Este alfabeto de signos sobre tablillas de arcilla fue la llave para acceder a la arquitectura invisible de la civilización, la memoria acumulada y compartida. Gracias a la escritura, nacieron la historia,
la literatura y la ciencia. El código de Ur-Nammu, uno de los primeros sistemas legales registrados, marcó el principio de la justicia escrita, un concepto revolucionario para aquella época. Los himnos a Inanna, los relatos de Gilgamesh, nos hablan de una humanidad ya madura, consciente de su fragilidad y aspirando a la trascendencia. Sin embargo, el surgimiento de las primeras ciudades no fue un camino de rosas. La concentración de poder y riqueza provocó disputas, guerras e inequidades. Los relatos mesopotámicos son también un espejo de los conflictos humanos, donde divinidades se enfrentan y hombres luchan por mantener el orden. Estos textos literarios, cargados de simbolismo, muestran la lucha constante entre la civilización y el caos, una tensión que acompaña la historia desde sus inicios. A medida que estas ciudades crecían y se expandían, se desarrollaron innovaciones sorprendentes: la rueda, el arado, la irrigación. Estos avances no solo mejoraron la vida diaria, sino que también propiciaron la especialización laboral y el intercambio cultural. La arquitectura monumental, con sus zigurats que ascendían hacia el cielo, reflejaba la ambición humana de conectar la tierra con lo divino. Cada bloque de barro colocado era una plegaria material, un deseo de permanencia en un universo cambiante. En la conjunción de lo humano y lo divino, la ciudad sumeria estableció los fundamentos de la política, la religión y la cultura que alimentarían a civilizaciones posteriores. Los templos no solo eran lugares de culto, sino centros económicos y administrativos. Los sacerdotes, custodios del saber, tenían un papel crucial en la vida cotidiana. El equilibrio entre reyes y sacerdotes, así como la interacción con ciudades vecinas, tejieron las complejas redes que sostuvieron el surgimiento del urbanismo. Al contemplar la historia de Sumeria, no podemos evitar sentirnos partícipes de un gran relato. Aquellos que levantaron los fundamentos urbanos y crearon la escritura no solo construyeron ciudades físicas, sino también un lenguaje para la eternidad. Nos dejaron la herencia de demostrar que la palabra y la ciudad son símbolos inseparables de la humanidad. Este capítulo es un homenaje a esa transformación esencial que nos conduce del hombre primitivo al ciudadano, del rumor a la historia escrita. Un recordatorio de que la civilización es en esencia un acto de fe en el futuro y un diálogo con las generaciones venideras. Mientras seguimos desentrañando este largo viaje, piensa en la maravilla que significó para aquellos primeros sumerios plasmar un signo en la arcilla. Ese gesto, sencillo y profundo, sigue iluminando nuestro camino. Si este relato resuena contigo, no dudes en compartir tus impresiones y desde qué rincón del mundo nos acompañas. La historia crece con cada voz que la escucha y la hace suya. En el próximo capítulo nos adentraremos en los misterios y grandezas del antiguo Egipto. Pero por ahora, celebremos el génesis de la ciudad y la palabra. En el vasto lienzo del desierto, donde la arena parece eternamente dormida bajo el sol abrasador, emerge un río que fue el latido esencial para una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo haya conocido: Egipto. El Nilo, con su curso majestuoso y constante, no solo transformó la tierra árida en un oasis de vida, sino que también alimentó las raíces de una cultura que buscó en la naturaleza su espejo y en los dioses su guía para entender la existencia. Este capítulo nos invita a sumergirnos en la historia, en el simbolismo y en el misterio que envuelven a la civilización egipcia, un faro de magia, poder y sabiduría. El Nilo era mucho más que un simple río para los antiguos egipcios. Era el dador de vida, el eje en torno al cual giraba el mundo. Cada año sus crecidas arrastraban lodos fértiles que renovaban los campos, permitiendo la agricultura y sosteniendo a millones. Sin el Nilo, Egipto hubiera sido solo un desierto más. Pero gracias a su génesis y ciclo, se creó un entorno único en el que las ciudades florecieron a lo largo de sus orillas, tejiendo una relación de respeto y adoración hacia el río que conmovió hasta su mitología y su religión. Las primeras dinastías que emergieron alrededor del río fueron pioneras en articular un sistema político, social y religioso complejo. Los faraones, considerados representantes vivos de los dioses en la tierra, comandaban no solo con el poder militar,
sino sobre todo con la fuerza sagrada que emanaba de su conexión con el cosmos y el Nilo. Los templos y monumentos, desde la Gran Pirámide de Giza hasta los levantados en Karnak y Luxor, son testimonios de una cultura que quiso tocar el cielo y convertirlo en piedra. Visualiza por un momento la escena de una gran fiesta en la antigua Tebas. El río refleja los colores dorados del atardecer, mientras sacerdotes entonan cánticos que parecen entretejer el mundo visible con el invisible. Barcazas decoradas con estandartes sagrados navegan lentamente, y en las orillas la multitud se reúne para rendir homenaje a Amón, Ra, Isis y Osiris. La religión permea todos los aspectos de la vida, explicando el amanecer, la muerte, el orden social y el futuro incierto. El Egipto antiguo no solo fue un lugar de esplendor visible, sino una civilización regida por el concepto de Ma'at, el orden cósmico y la justicia divina. A través de leyes, rituales y arte, buscaban mantener este equilibrio que aseguraba la armonía entre los dioses y los hombres. La muerte no era un fin, sino la continuación de un ciclo, y la momificación, junto con las complejas ceremonias funerarias, eran el puente hacia esa eternidad deseada. Las mujeres egipcias disfrutaban en ocasiones de derechos sorprendentes para la antigüedad, desde la propiedad hasta la participación en negocios y la religión. La figura de la reina Nefertiti, esposa de Akenatón, es un ejemplo de poder y misticismo, mientras que las diosas Isis y Hathor simbolizaban la fuerza femenina vinculada a la creación y la protección. En las artes plásticas, la majestuosidad y la simbología alcanzaron un nivel que conmueve hasta hoy. Estatuas imponentes, relieves detallados y frescos coloridos no solo decoraban, sino que narraban las historias del mundo egipcio. El respeto por la simetría, la proporción y la repetición refleja un entendimiento profundo de la belleza como orden divino. Pero no todo fue eternidad ni luz en Egipto. El país atravesó periodos de conflictos internos, invasiones externas y transformaciones religiosas, como el monoteísmo efímero de Akenatón. Estas tensiones revelan un imperio dinámico, capaz de reinventarse y adaptarse sin perder la esencia que lo definía. El legado egipcio ha sido fuente constante de inspiración y misterio. Desde los primeros arqueólogos del siglo XIX hasta los avances científicos modernos, Egipto sigue mostrando capas ocultas bajo sus arenas. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y maravillas, manteniendo viva la llama de un pasado que no quiere ser olvidado. Este capítulo es una invitación a mirar más allá de las pirámides y las momias, para entender cómo una relación profunda con la naturaleza y el cosmos moldeó una civilización que buscó la perfección en la vida y en la muerte. En cada piedra y en cada jeroglífico se encierra la esperanza y la fe de un pueblo que quiso que su historia fuera eterna. Al terminar esta exploración, te invito a reflexionar sobre la importancia de la armonía en nuestra propia vida y sociedad, tal como la entendieron aquellos antiguos faraones. Y recuerda que, si estás disfrutando este viaje, puedes suscribirte a Mundo Antiguo para seguir descubriendo juntos los misterios del pasado. También me encantaría saber en los comentarios qué te ha cautivado más de esta maravillosa civilización y qué otras historias quieres que exploremos. Mantén viva la llama de la curiosidad, porque la historia apenas comienza y nuestro camino por las civilizaciones antiguas nos llevará próximamente a recorrer las enigmáticas tierras del Valle del Indo. Pero antes, guarda en tu memoria el sonido del Nilo y la majestuosidad eterna de Egipto, ese reino donde el agua y el sol crearon un sueño que perdura a través del tiempo. Entre el gran río Indo y sus afluentes, una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas del mundo antiguo floreció hace más de 1000 años, resguardada por el polvo y el silencio. La civilización del Indo, también conocida como la cultura Harappa, nos muestra un rostro antiguo cubierto por la incertidumbre y el misterio, con ciudades ordenadas, sistemas complejos de gestión y un lenguaje que aún desafía la interpretación moderna. En este capítulo nos sumergimos en un mundo distinto y fascinante, donde la historia misma,
parece esconder sus secretos más profundos. Contrario a otras civilizaciones contemporáneas, el Valle del Indo se caracterizó por su planificación urbana meticulosa. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro exhibían calles rectilíneas, sistemas avanzados de alcantarillado y viviendas construidas en ladrillos de barro cocido, un verdadero testimonio de ingeniería y organización. Años de excavaciones revelan una vida detallada y estructurada que nos sorprendió por su progreso y equilibrio. Estos hallazgos rompen con la idea de que solo Mesopotamia y Egipto fueron pioneros en el arte de la ciudad antigua. Los habitantes del Indo mantenían un vínculo complejo con la naturaleza y sus dioses, aunque gran parte de su mitología y espiritualidad permanece oculta para nosotros. Los sellos descubiertos con figuras talladas y símbolos indescifrables nos muestran un lenguaje visual rico y complejo, cuya traducción exacta sigue siendo un desafío para los expertos. El hecho de que su escritura nunca haya sido completamente descifrada añade un velo de magia y misterio que hace de esta cultura un enigma constante. Esta civilización destacaba también por su comercio extenso y sus redes que abarcaban desde Oriente Medio hasta las montañas del Himalaya. Su economía, aparentemente basada en la agricultura, el comercio y la artesanía de alta calidad, evidencia un nivel de especialización y conexión sorprendente para la época. Los objetos encontrados incluyen joyas de piedras preciosas, cerámica fina y herramientas de metal, testigos materiales de una sociedad abierta y dinámica. Pese a su esplendor, la civilización del Indo sucumbió a causas aún no completamente determinadas. Hipótesis que incluyen cambios climáticos, desastres naturales y presiones sociales o invasiones posteriores. Este colapso añade una aura trágica y poética a una cultura que construyó grandes urbes y que luego desapareció casi sin dejar rastro. Es quizás en esta desaparición que reside su magnetismo histórico y emocional. Al recorrer las antiguas calles de Mohenjo-Daro, podemos imaginar la vida cotidiana. Niños jugando entre las casas, mujeres moliendo granos, artesanos trabajando el metal, comerciantes intercambiando productos. Una escena suspendida en el tiempo, donde la modernidad de su diseño urbano se fusiona con la simplicidad y la complejidad de sus habitantes. Esta visión nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las sociedades humanas y los legados que dejamos. Esta cultura también desafía nuestra comprensión del poder y la religión. No se han encontrado palacios monumentales ni cuerpos claros de poder autocrático, lo que sugiere una forma de organización más igualitaria o basada en estructuras colaborativas. Este modelo es intrigante, porque nos ofrece alternativas al clásico esquema de reyes y sacerdotes omnipresentes en otras culturas antiguas. Los ritos funerarios también nos hablan de un pueblo que respetaba profundamente la vida y la muerte, con prácticas cuidadosas y símbolos de protección. Aunque no tan elaborados como en Egipto, estos rituales reflejan una espiritualidad basada en la continuidad y la preservación del alma. El estudio de esta civilización obliga a un diálogo constante entre arqueología, lingüística y antropología, siempre en búsqueda de nuevas pistas y mejor comprensión. Cada pieza encontrada es a la vez un fragmento de respuesta y una puerta a nuevas interrogantes. Un recordatorio de que la historia es un relato vivo, en permanente construcción. Este capítulo abre una ventana hacia un mundo donde la civilización creció con un brillo propio y que nos desafía a mirar no solo el pasado visible, sino también las sombras y silencios que forman su esencia. Invitamos a cada espectador a dejarse seducir por este enigma, a indagar en las arenas y sonidos olvidados, y a seguir descubriendo con nosotros, en Mundo Antiguo, las maravillas de nuestro pasado. Comparte en los comentarios qué despertó más tu curiosidad sobre la civilización del Indo y cómo crees que sus secretos aún pueden influir en nuestro presente. Prepárate para seguir este viaje, porque en el próximo capítulo recorreremos juntos las tierras milenarias de China y su herencia milenaria. En la vasta extensión de Asia, junto a ríos que serpentean entre montañas y valles fértiles, floreció una de las civilizaciones más longevas y ricas de la historia,
la China antigua. Este capítulo nos lleva a recorrer sus dinastías, sus hallazgos científicos, su filosofía y las estructuras de poder que durante milenios moldearon un legado que llega hasta nuestros días. Bajo la sombra de la Gran Muralla y la sabiduría de Confucio, exploramos una cultura que se erige como un puente entre lo humano y lo divino, entre la tradición y la innovación. La saga china comienza hace más de 1000 años en el Valle del Río Amarillo, donde las primeras dinastías, Xia y Shang, sentaron las bases del sistema político y social. Estas culturas tempranas descubrieron el arte de la metalurgia, desarrollaron una escritura compleja y construyeron ciudades amuralladas que los resguardaban de invasores. La importancia de la escritura no solo radicaba en la administración, sino también en la conexión con la espiritualidad y los rituales ancestrales. Destacamos la dinastía Zhou, que perduró más de 800 años y marcó un período de transformación cultural profundo. Bajo su influjo, surgieron escuelas de pensamiento y filosofías que aún hoy inspiran el mundo entero. El confucianismo propuso un orden ético basado en la armonía social, la virtud y el respeto a los ancestros. El taoísmo, por otro lado, invita a vivir en sintonía con la naturaleza y el flujo del cosmos. Estas enseñanzas trazaron caminos hacia la comprensión del ser y la relación con el universo. La arquitectura y la ingeniería también alcanzaron hitos notables. La construcción de la Gran Muralla, un colosal proyecto que buscaba proteger los territorios del norte, representa tanto un símbolo de defensa como un monumento a la persistencia humana. La planificación urbana y las técnicas agrícolas avanzadas permitieron sostener poblaciones grandes y complejas, mientras que los avances en la porcelana, la seda y la navegación establecieron a China como una potencia económica y cultural. La vida cotidiana en la antigua China estaba atravesada por rituales, festivales y una relación profunda con los elementos naturales. La astrología, la medicina tradicional y las prácticas de adivinación fortalecían el vínculo entre los ciudadanos y su entorno. La figura del emperador, considerado el Hijo del Cielo, era la garante del equilibrio entre el cielo, la tierra y los hombres, y su mandato se justificaba en la legitimidad divina. Pese a sus enormes logros, China también vivió periodos de conflicto y fragmentación, como en los llamados 100 estados combatientes, cuando el territorio se dividió en múltiples reinos que se enfrentaban por la supremacía. Sin embargo, estas tensiones estimularon la creatividad y el desarrollo de nuevas doctrinas filosóficas y políticas, como el legalismo, que buscaba fortalecer el Estado a través de leyes estrictas. El arte chino se destacó por su elegancia, simbolismo y perfección técnica. La caligrafía, las pinturas y la música no eran solo expresiones estéticas, sino manifestaciones de la armonía universal. Los objetos ceremoniales en bronce, las esculturas y las pagodas reflejaban un equilibrio perfecto entre forma y significado, donde cada línea y cada color cuentan historias de poder, fe y búsqueda espiritual. En este capítulo entenderemos cómo la combinación de tradición y adaptación permitió a China mantener una continuidad cultural única, enfrentando invasiones, cambios políticos y desafíos internos sin perder su identidad. Su sabiduría milenaria es un faro que ilumina el presente y ofrece lecciones atemporales sobre el equilibrio, la paciencia y el respeto por el orden natural. Nos detenemos a contemplar la intimidad del hogar chino antiguo, donde las prácticas filosóficas se vivían en la rutina diaria, en la educación de los hijos y en la reverencia hacia los ancestros, creando una comunidad sólida y cohesionada. La relación entre lo terrenal y lo espiritual era inseparable, y esta unidad formó una cultura que valoró tanto el conocimiento como la ética. Para finalizar, recordamos que la historia de China nos ofrece un reflejo sobre la diversidad del viaje humano. En su vastedad y profundidad, encontramos no solo una civilización, sino también una invitación a pensar sobre nuestra propia existencia y el legado que queremos construir. Sigamos juntos explorando esta asombrosa realidad, con la certeza de que cada relato nos acerca más al misterio que habita en nuestras raíces. Te invito a dejar tus impresiones y preguntas en los comentarios.
donde juntos podemos enriquecer este viaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Mundo Antiguo para que la historia siga iluminando nuestro presente y futuro. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las fascinantes tierras de Mesoamérica y sus culturas ancestrales bajo el sol ardiente. En el corazón de América, entre tierras fértiles y montañas misteriosas, surgieron civilizaciones que han dejado huellas imborrables en la historia de la humanidad. Mesoamérica, una vasta región que abarca desde el centro de México hasta Honduras y Nicaragua, fue el hogar de pueblos ancestrales que desarrollaron culturas ricas, complejas y profundamente conectadas con la naturaleza y el cosmos. Este capítulo nos invita a descubrir esos mundos, entre el sol ardiente y la sombra de los templos, donde la vida y la muerte encuentran un equilibrio sagrado. Antes del auge de las grandes ciudades, los orígenes mesoamericanos se encuentran en pequeñas aldeas agrícolas que domesticaron el maíz, piedra angular de su alimentación y cultura. La agricultura se convirtió en el motor que permitió el desarrollo de comunidades estables y la especialización en diversas actividades, desde el arte hasta la construcción. Este progreso sustentó el florecimiento de culturas como la olmeca, considerada la cultura madre de la región, cuyos monumentos y símbolos aún fascinan por su enigmaticidad y maestría. La civilización olmeca nos revela una profunda espiritualidad, expresada en máscaras colosales de piedra y en un culto al jaguar que simbolizaba la fuerza y la conexión con el inframundo. Esta cultura sembró las bases para posteriores sociedades, incluyendo los mayas y los aztecas. A través de sus prácticas religiosas y su arte, comprendieron que el mundo estaba regido por ciclos cósmicos y que sus actividades humanas debían armonizar con el ritmo del tiempo y los astros. Los mayas, quienes alcanzaron su apogeo entre los años 500 y 900 de nuestra era, construyeron ciudades majestuosas como Tikal y Palenque, auténticas joyas arquitectónicas que atestiguan el ingenio y la sofisticación de esta cultura. Su conocimiento astronómico y matemático les permitió crear calendarios precisos y complejos que no solo guiaban sus ceremonias, sino que también reflejaban una cosmovisión profunda. Para los mayas, el tiempo era un círculo infinito, y su concepción del alma y el más allá revelaba un entendimiento avanzado de la existencia humana. La vida cotidiana maya estaba impregnada de ritualidad. Los templos eran el eje del mundo, y las ceremonias, que incluían danzas, sacrificios y ofrendas, eran actos esenciales para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Los jeroglíficos que dejaron en sus códices y monumentos son ventanas al pasado, relatos de reyes, dioses y eventos que modelaron sus destinos. Pero también fueron una lengua viva que permitió que su sabiduría y cultura traspasaran siglos. Al sur, en el altiplano mexicano, la gran ciudad de Teotihuacán dominó por siglos el paisaje y la política mesoamericana. Sus pirámides del Sol y la Luna siguen siendo testimonios monumentales de una civilización que alcanzó un nivel de organización y expansión sorprendente. Los habitantes de Teotihuacán desarrollaron una economía basada en la agricultura, el comercio y la manufactura, con una fuerte concentración de poder religioso y militar. Más tarde, los aztecas, quienes fundaron la imponente Tenochtitlán en el lago Texcoco, fueron la última gran civilización mesoamericana antes de la llegada de los españoles. Su ciudad, un prodigio de ingeniería y urbanismo, brillaba con templos, mercados y canales que revelaban un alto grado de desarrollo y complejidad social. Su mitología y religión, centradas en el culto a Huitzilopochtli y otros dioses, reflejaban la importancia del sacrificio y la guerra para sostener el orden cósmico y político. Las culturas mesoamericanas compartían conceptos comunes, como la visión cíclica del tiempo, la importancia del cosmos y la dualidad entre vida y muerte. Sus sistemas numéricos y calendáricos eran extremadamente precisos, y sus manifestaciones artísticas combinaban funcionalidad y simbolismo. Estas civilizaciones, aunque distintas en sus expresiones, formaron un vasto mosaico cultural que enseñó al mundo sobre la riqueza humana y los misterios del ser. Este capítulo es un tributo a esa diversidad y profundidad cultural,
Nos recuerda que bajo el intenso sol de Mesoamérica se alzaron pueblos con una visión del mundo única y una capacidad asombrosa para traducir su experiencia en monumentos y símbolos que aún perduran. Al cerrar este recorrido, te invito a imaginar las vidas que pulularon por estas ciudades, sus fiestas, sus temores, sus esperanzas. La historia mesoamericana es un tesoro que merece ser explorado, admirado y valorado. Si este capítulo ha despertado tu curiosidad, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué parte te ha cautivado más. Nuestra travesía continúa y pronto nos adentraremos en la época dorada de Grecia, donde la filosofía y la democracia sentaron nuevas bases para la humanidad. En el vasto tapiz del tiempo, pocas luces han brillado con la intensidad y el fulgor de la Grecia clásica. Esta civilización, nacida entre el mar Egeo y las montañas escarpadas, ofreció al mundo no solo magníficos templos y epopeyas, sino también el germen de ideas que han moldeado la cultura occidental hasta hoy. En este capítulo nos adentraremos en ese periodo dorado donde la democracia floreció, la filosofía emergió y el arte alcanzó su máxima expresión, convirtiendo a Grecia en la cuna de un legado inmortal. La democracia ateniense fue una revolución política sin precedentes, donde el poder comenzó a residir de manera más directa en la voz del pueblo. En las ágoras, plazas públicas donde las palabras eran tanto armas como escudos, los ciudadanos, aunque limitadamente elegidos, debatían y decidían el destino de su polis. Este experimento político, con sus luces y sombras, fue un hito que inspiró a generaciones posteriores a replantear sus sistemas de gobierno y sus derechos civiles. Junto a este fervor político, brotó un volcán de pensamiento en forma de filosofía. Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, no solo preguntaron sobre el mundo que los rodeaba, sino que también exploraron las profundidades del alma humana, la ética y la búsqueda de la verdad. Estas preguntas, que hoy nos parecen tan naturales, entonces rompieron con el mito para introducir la razón como faro en la oscuridad. La filosofía se convirtió en un puente entre el conocimiento y la sabiduría, un llamado a la introspección y a la crítica constante. La cultura griega incluso se manifestó en la tragedia y la comedia, géneros teatrales que iban más allá del entretenimiento para ofrecer reflexiones intensas sobre la condición humana. La dramaturgia, con personajes complejos y dilemas morales profundos, proponía un espejo para la sociedad, una forma de enfrentar sus propios miedos y esperanzas. Cada obra teatral era un ritual, una experiencia que unía a la comunidad en un acto de catarsis colectiva. En el arte y la arquitectura, la Grecia clásica alcanzó la perfección en el equilibrio y la proporción. El Partenón, templo dedicado a Atenea, se yergue como símbolo de esa búsqueda de armonía y belleza ideal. Las esculturas, con su realismo y dinamismo, capturaban la esencia del ser humano en movimiento, celebrando la anatomía, la fuerza y la gracia. La antigüedad nos legó así un canon estético que sigue inspirando a artistas y creadores. La vida cotidiana en la antigua Grecia reflejaba esta complejidad. Las Olimpiadas, intelectuales y atléticas, reunían a las polis en un espíritu de rivalidad y respeto. La educación, reservada para una élite, valoraba tanto el cuerpo como la mente. La familia y los dioses convivían en un entramado que daba sentido y orden al mundo, mientras la polis era la esperanza de participación y justicia. Pero esta gloria también tuvo su costo. Las guerras, tanto internas como externas, marcaron profundamente esa época. Las guerras del Peloponeso enfrentaron a Atenas y Esparta, desangrando a la civilización que tanto había aportado. Estas luchas, inevitables en toda historia humana, nos recuerdan que el progreso y la decadencia están tejidos juntos en el tapiz del tiempo. Además, esta era vio el florecimiento de nuevas corrientes y escuelas de pensamiento, desde el estoicismo hasta el epicureísmo, cada una proponiendo caminos para enfrentar la vida y la muerte. Esta diversidad filosófica enriqueció un continente en constante movimiento y búsqueda, haciendo que la Grecia clásica no sea solo un pasado glorificado, sino un manantial de enseñanzas para el presente.
Este capítulo es un viaje a esa Atenas vibrante, a los debates en la plaza, a las fiestas sagradas y a la tranquilidad de los jardines donde se filosofaba y se soñaba. Nos recuerda que el poder de la palabra y el pensamiento siguen siendo las armas más poderosas para construir mundos mejores. Te invito a reflexionar sobre cómo esta herencia sigue viva en la democracia, la ciencia y la cultura actuales. Si este capítulo ha encendido tu curiosidad y admiración por Grecia, déjanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha impactado más de esta civilización. El próximo destino de nuestra travesía será el vasto Imperio Romano, que recogerá y transformará ese legado en una nueva era de esplendor y cambio. Pero por ahora, disfrutemos del esplendor de la Grecia clásica, cuna de la democracia y la filosofía eterna. Roma, la ciudad eterna, se alza en la historia como uno de los mayores imperios que el mundo jamás haya visto. Desde sus humildes comienzos hasta el dominio de vastos territorios, el relato romano es una epopeya de conquistas, política, cultura y poder. En este capítulo exploraremos cómo Roma construyó su imperio y tejió leyendas que aún hoy inspiran asombro y reflexión sobre la naturaleza del poder y la civilización. El origen de Roma está entrelazado con mito y realidad. Según la tradición, fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba, símbolos de fuerza y supervivencia. Este relato trabaja en varios niveles, no solo como una leyenda sobre el nacimiento de una ciudad, sino también como una reflexión sobre el poder, el destino y la identidad. Desde el principio, Roma se definió como una mezcla de valentía militar y sagacidad política, un lugar donde la historia y el mito se fundían. La República Romana instauró un sistema político en el que el poder residía en el pueblo a través de instituciones como el Senado. La lucha entre patricios y plebeyos dio lugar a reformas que, aunque limitadas, sentaron las bases de una gobernanza compleja y participativa para la época. Este modelo político, con sus virtudes y contradicciones, fue la antesala para la expansión imperial y la gestión de un territorio cada vez más vasto y diverso. La ingeniería romana fue una de sus armas más poderosas. Carreteras que aún subsisten, acueductos que desafiaban la gravedad y anfiteatros como el Coliseo son testimonios de una cultura que fusionó funcionalidad y grandiosidad. Estos logros materiales no solo facilitaban la administración del imperio, sino que también mostraban al mundo el poder y la civilización romana. Roma también fue un crisol cultural que absorbió y transformó las influencias de los pueblos conquistados. La religión, la arquitectura, el derecho y la lengua latinas se extendieron como un legado que ha impregnado la civilización occidental hasta nuestros días. Esta capacidad para integrar y adaptar fue clave para sostener durante siglos un imperio tan vasto y complejo. No podemos evitar contemplar las figuras emblemáticas que animaron la historia romana. Julio César, Augusto y Marco Aurelio son ejemplos de líderes que marcaron el rumbo de su pueblo, mezclando ambición, visión y humanidad. Sus políticas, batallas y filosofías despliegan un drama humano en el escenario más grandioso. Sin embargo, el imperio también enfrentó sus crisis. Las tensiones sociales, las invasiones bárbaras, la corrupción y las luchas internas reflejan las dificultades inherentes a sostener una hegemonía tan extensa. La caída de Roma occidental, en el año 476, no fue solo un colapso político, sino una transformación histórica que abrió paso a nuevas formas de organización y cultura. La herencia romana es un legado de leyes, lenguas y sistemas que aún hoy definen estructuras políticas y sociales. El derecho romano es la base de muchas legislaciones modernas, y el latín continúa vivo en las ciencias, la medicina y las humanidades. Este capítulo nos invita a recorrer las calles empedradas de Roma, imaginar las discusiones en el Senado, escuchar la multitud en el foro y sentir el palpitar de una ciudad que fue el corazón del mundo. Nos muestra que detrás de las piedras y las estatuas hay historias de hombres y mujeres que soñaron con eternidad. Roma es, en esencia, una leyenda construida con la voluntad humana,
un espejo que nos permite contemplar nuestras ambiciones y límites. Al finalizar esta reflexión, te invito a compartir en los comentarios qué te ha impresionado más sobre Roma y cómo ves su influencia en nuestro mundo actual. Nos acercamos al final de este viaje, pero todavía queda mucho por descubrir. En el próximo capítulo recorreremos las tierras de Oriente Medio, donde Persia y Babilonia virtieron otra parte fascinante de la historia humana. En la vasta región del Oriente Medio, hace más de 2500 años, emergió una edad dorada donde las civilizaciones persa y babilónica brillaron con luz propia, dejando una huella imborrable en la historia universal. Este capítulo nos invita a descubrir el esplendor, la complejidad y el poder de estos imperios, que con su política, arquitectura y pensamiento influyeron decisivamente en la conformación de culturas posteriores. A través de sus desiertos, palacios y zigurats, exploraremos una historia de conquista, sabiduría y equilibrio cosmopolita. Babilonia, asentada en la fértil Mesopotamia, se destacó por su impresionante arquitectura, leyendas y desarrollo legal. La ciudad, conocida por su monumental torre y sus jardines colgantes, fue un centro vital de comercio e intercambio cultural. Bajo el reinado del famoso rey Hammurabi, se estableció uno de los códigos legales más antiguos y completos, el Código de Hammurabi, que sentó bases para el derecho y la justicia en sociedades posteriores. La religión en Babilonia estaba profundamente vinculada con el poder y la vida cotidiana. Los dioses eran observadores activos de los destinos humanos, y el templo de Marduk, dios principal, era el epicentro espiritual y político. Los babilonios creían en la importancia del orden y el equilibrio, conceptos que resonaban con sus desafíos sociales y naturales. Sus relatos mitológicos, como el Enuma Elish, revelan una visión del cosmos que fascinó y moldeó a culturas hasta nuestros días. En paralelo, Persia se levantó como un imperio que abarcó vastos territorios, desde Asia Menor hasta la India y Egipto, bajo una administración innovadora y tolerantemente flexible. Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida, fue un visionario que estableció un sistema respetuoso con las tradiciones y religiones locales, fomentando la estabilidad y prosperidad. Su política marcó el principio de un imperio pluralista y eficiente. La arquitectura persa reflejó su poder y riqueza, con la construcción de impresionantes palacios en Persépolis, donde las columnas y relieves narraban la unión de múltiples culturas y la magnitud del imperio. Estas estructuras no solo eran expresiones de la magnificencia, sino centros administrativos y ceremoniales que consolidaban el poder imperial. Los persas fueron también pioneros en la gestión del agua y la agricultura, mediante sistemas como los qanats, que permitieron el aprovechamiento sostenible de recursos en regiones áridas. Estas formas de innovación contribuyeron a la estabilidad económica y al crecimiento demográfico, fundamentales para sostener un imperio tan extenso. Culturalmente, Persia abrazó la diversidad. El zoroastrismo, religión circular y dualista, influyó en la ética y cosmovisión persas, destacando el combate entre el bien y el mal como fuerza motriz del universo. Esta perspectiva espiritual permeó la vida política y social, y tuvo ecos en otras religiones y filosofías. Ambas civilizaciones supieron integrar y administrar una gran variedad de pueblos y tradiciones. Su capacidad para crear redes comerciales y culturales fue vital para la difusión de ideas, tecnologías y bienes. El arte y la literatura persas y babilónicos reflejan esta riqueza, con una combinación virtuosa de motivos locales y externos que celebraban la unidad en la diversidad. Pero esta época dorada también enfrentó adversidades, guerras, rebeliones y cambios climáticos que pusieron a prueba la resistencia de esos imperios. La historia de Persia y Babilonia no es solo la de sus victorias, sino también la de sus luchas para mantener el equilibrio en un mundo fragmentado. Este capítulo nos invita a ver en el pasado de Oriente Medio no solo mitos y monumentos, sino lecciones de liderazgo, diplomacia y humanidad. Es un viaje para entender cómo esas civilizaciones construyeron un legado que aún influye en nuestra cultura y forma de ver el mundo.
Al cerrar este recorrido, te invito a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y la innovación en la construcción social. Y si te ha fascinado esta historia, comparte en los comentarios desde dónde nos sigues y qué aspecto te gustaría profundizar en futuros capítulos. Próximamente exploraremos la riqueza cultural y política del continente africano más allá de Egipto, descubriendo sus reinos y misterios ancestrales que completan este fascinante mosaico de civilizaciones antiguas. Cuando pensamos en África antigua, la imagen que suele venir a la mente es la de Egipto y sus faraones, pero el continente es mucho más vasto y diverso, lleno de reinos y culturas fascinantes que crecieron más allá del Valle del Nilo. Este capítulo nos sumerge en esos reinos menos conocidos, donde el misterio y la riqueza cultural no dejan de maravillar. Desde Nubia hasta Kusha, pasando por Aksum, exploramos la historia de estos pueblos que forjaron identidades propias y significativas. El reino de Nubia, al sur del Nilo, fue un poderoso vecino y en ocasiones rival de Egipto. Su riqueza provenía de las minas de oro y de un comercio vibrante, a la vez que desarrollaban tradiciones propias y una fuerte presencia militar. A diferencia del faraonismo egipcio, Nubia combinó influencias locales con las de sus vecinos, creando un sincretismo único. Sus templos y pirámides, aunque menos monumentales en escala, reflejan un entendimiento profundo de lo sagrado y lo político. Kusha, sucesor de Nubia en el dominio del reino meroítico, destacó por su uso de un lenguaje propio, escrito en una escritura aún poco descifrada. Este pueblo construyó una amplia red comercial que abarcó hasta el Mar Rojo y el Mediterráneo, mostrando que África Negra fue parte integral de las rutas de intercambio mundiales desde tiempos antiguos. Su poder estaba sustentado en una sólida estructura social y un firme sistema religioso que veneraba a dioses vinculados a la naturaleza y el ciclo de la vida. El reino de Aksum, por último, se alzó hacia el norte, en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, como un punto de encuentro entre África y Oriente Medio. Aksum sobresalió no solo por su arquitectura, con obeliscos y monumentos escultóricos, sino también como centro económico y religioso. Fue uno de los primeros estados en adoptar el cristianismo oficialmente, marcando un hito en la historia religiosa del continente. Este reino fue ejemplo de diplomacia, comercio y poder cultural, con sus rutas comerciales que llegaban hasta la India y el Mediterráneo. En general, estos reinos africanos, más allá de Egipto, evidencian una complejidad que desafía estereotipos. Su organización política, su sofisticación artística y espiritual, así como la interacción con otras culturas, revelan un mundo diverso y dinámico. Estos pueblos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, demostrando una adaptabilidad y creatividad ejemplares frente a los retos del ambiente y la historia. El arte, la música, la religión y la economía de estos reinos son ricas manifestaciones que han trascendido milenios. Sus instrumentos, esculturas y relatos orales aún resuenan en las tradiciones contemporáneas, siendo fuente de identidad y orgullo para las comunidades actuales. Además, las excavaciones y estudios arqueológicos están constantemente revelando nuevos datos que amplían nuestro entendimiento y nos invitan a reevaluar la importancia de África en el contexto de la historia global. Este capítulo es una invitación a escuchar esas voces olvidadas y a valorarlas como parte esencial del patrimonio humano. Nos recuerda que la historia es un relato múltiple, tejido por diversos actores que a lo largo del tiempo han contribuido con sus saberes y visiones al mosaico complejo del mundo. Reflexionemos sobre la importancia de ampliar nuestras miradas y reconocer las contribuciones diversas a la civilización. Los reinos africanos nos enseñan que la historia está llena de conexiones inesperadas y de riquezas culturales que merecen ser exploradas y valoradas. En los comentarios, comparte qué descubrimiento de estos reinos africanos te ha sorprendido más y cómo crees que este conocimiento puede enriquecer nuestra percepción del mundo. Acompáñanos en el próximo capítulo, donde nos adentraremos en la Edad de Hierro y el surgimiento de los pueblos bárbaros, una etapa de intensos cambios y transformaciones. La historia de la humanidad
se adentra en una nueva era cuando el hierro se convierte en el metal que forja no solo armas y herramientas, sino también el destino de pueblos enteros. La Edad de Hierro, que se extiende desde aproximadamente 1200 hasta 500 años antes de nuestra era en muchas regiones, es un periodo de transformaciones profundas. Este capítulo nos invita a explorar cómo el brillo del hierro cambió el equilibrio de poder, propició movimientos masivos y dio origen a culturas que, para muchos, eran consideradas bárbaras, pero que hoy reconocemos como fundamentales para el devenir de la civilización. El hierro era un recurso abundante y accesible, más resistente que el bronce, y capaz de producir herramientas y armas de mayor durabilidad. Su uso revolucionó la agricultura, pues permitió la creación de arados más eficientes capaces de labrar suelos difíciles, incrementando la productividad y el sustento de las comunidades. Así, más personas podían dedicarse a otras actividades, fomentando el desarrollo de artes, comercio y formas más complejas de organización social. Este metal, sin embargo, tuvo un impacto crucial en la guerra y el poder político. Las sociedades que dominaron la tecnología del hierro obtuvieron ventaja en conflictos bélicos, expandiéndose y, en algunos casos, desplazando a culturas anteriores. Este proceso contribuyó a la formación y disolución de reinos y tribus, marcando el mapa humano con nuevas fronteras y conflictos. Desde las celtas en Europa hasta los pueblos germánicos y eslavos, estos grupos conocidos como bárbaros eran tan diversos como fascinantes, cada uno con sus propias formas de vida y cosmovisiones. Contrario a la imagen simplista que hemos heredado, estos pueblos bárbaros poseían una vida social, cultural y religiosa compleja. Sus artesanías, mitologías y tradiciones hablaban de identidades sólidas y valores profundos. Sus reinos, aunque dispersos y en constante cambio, fueron incubadoras de valores que más tarde influirían en la formación de naciones y estructuras medievales. Es interesante cómo la Edad de Hierro coincide con un periodo de grandes migraciones, que alteraron significativamente la geografía humana. Los movimientos de pueblos, como los celtas hacia el oeste o las tribus germánicas hacia el corazón del Imperio Romano, provocaron tensiones, intercambios culturales y rupturas políticas. Estas migraciones, muchas veces dramáticas, forjaron un nuevo paisaje demográfico y cultural que sentó las bases del mundo medieval. Además, esta época vio la consolidación de nuevas formas de poder y organización. Jefaturas guerreras, alianzas tribales y configuraciones protoestatales aparecieron como respuestas a los retos de la época. La interacción entre tradición y cambio, entre lo autóctono y lo externo, marcó la pauta para futuros desarrollos históricos. Los avances técnicos no se limitaron al hierro. La metalurgia, la cerámica y la producción textil alcanzaron niveles sorprendentes, revelando una vida cotidiana que combinaba innovación y respeto por la tradición. El legado material de estos pueblos es hoy estudiado con admiración, mostrando un equilibrio entre funcionalidad y estética. Este capítulo nos invita también a reflexionar sobre cómo las etiquetas y prejuicios del pasado han oscurecido la rica diversidad de estas culturas. El término bárbaro fue usado para deslegitimar y reducir a pueblos complejos a estereotipos simplistas. Pero la historia reconstruida nos propone una visión más justa y enriquecedora. Al concluir nuestra inmersión en esta etapa crucial, recordemos que la Edad de Hierro y los movimientos de esos pueblos fueron motores imprescindibles para las eras venideras. Nos hablan de la resiliencia humana, del ingenio y de la capacidad de adaptación que caracteriza a nuestra especie. Si este capítulo te ha interesado, me gustaría conocer qué impresiones te ha dejado y qué te gustaría descubrir en las siguientes etapas de este viaje. No olvides suscribirte a Mundo Antiguo para acompañarnos en la última etapa de este apasionante recorrido por la historia de la humanidad, donde reflexionaremos sobre cómo las antiguas civilizaciones moldean nuestro presente. La historia de la humanidad no es una simple cronología de fechas y eventos. Es una danza interminable donde el pasado se refleja en el presente y proyecta sombras hacia el futuro. Este último capítulo de nuestro viaje nos invita a reflexionar sobre el legado intangible que las civilizaciones antiguas nos legaron,
un patrimonio que va más allá de monumentos y ruinas. Es la base misma de nuestra identidad colectiva y la clave para entender el mundo que habitamos hoy. Cada cultura, desde Sumeria y Egipto hasta Roma, y las civilizaciones africanas, tejió una red de conocimientos, creencias y valores que, como ríos subterráneos, siguen alimentando nuestras sociedades modernas. Sus avances en política, leyes, arte y ciencia son la columna vertebral de muchas instituciones contemporáneas. Por ejemplo, la democracia ateniense aún inspira sistemas de gobernanza actuales, mientras que el derecho romano sigue siendo base fundamental en numerosos países. Pero más allá de estructuras visibles, las antiguas civilizaciones nos enseñaron lecciones de ausencia y presencia, de permanencia y cambio. La forma en que combinaban lo terrenal con lo espiritual nos recuerda que el ser humano busca sentido en la totalidad de su experiencia. Sus mitos, rituales y filosofías no hablaban solo de dioses, sino del misterio de la vida y la muerte, de la finitud y la eternidad. Estas narrativas influyen en cómo concebimos nuestra propia existencia y nuestra relación con el cosmos. La lengua y la escritura, nacidas en aquellas primeras sociedades, no solo transmitieron información, sino que abrieron la puerta a la reflexión, la creatividad y la memoria histórica. Al leer un texto antiguo o contemplar una obra de arte milenaria, sentimos esa conexión profunda con generaciones lejanas a nosotros, una continuidad que nos hermana en el tiempo. Somos custodios y herederos de ese saber, llamados a honrarlo y renovarlo. Sin embargo, también es esencial reconocer que la historia es polisémica y plural. La mirada al pasado debe hacerse con humildad y respeto por la diversidad de voces y perspectivas, muchas veces ocultadas o silenciadas. Las civilizaciones antiguas no son monolitos. Están llenas de contradicciones, tensiones y aprendizajes. Descubrirlas implica abrazar esa complejidad y permitir que nos interroguen. En el mundo actual, marcado por la aceleración y la tecnología, estas enseñanzas antiguas nos invitan a detenernos y a conectar con el sentido profundo de nuestras acciones. Nos recuerdan que cada avance científico, cada construcción social, debe estar impregnado de valores que perduren más allá de lo inmediato. La historia nos muestra que los imperios caen cuando olvidan sus raíces y que la verdadera fuerza reside en el equilibrio constante entre el hombre y su entorno. También podemos observar cómo el arte, la filosofía y la espiritualidad de aquellas primeras culturas siguen moldeando nuestras expresiones y creencias. Desde la música hasta la literatura, pasando por la celebración de festivales y los códigos éticos, la impronta de esos mundos lejanos permanece viva, vibrante. La fascinación que el antiguo Egipto, Mesopotamia o Grecia despiertan mundialmente es prueba de que lo ancestral nunca muere. La historia, en esencia, es un espejo que refleja lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. La llamada a la conciencia histórica no es solo un deber académico, sino una necesidad para construir un futuro que honre la diversidad y la riqueza de la experiencia humana. La memoria colectiva, alimentada por estos cuentos eternos, nos impulsa a trascender lo efímero y a buscar la luz en medio de la sombra. Al concluir esta narrativa, te invito a llevar contigo esta reflexión. Somos el resultado de un diálogo milenario con la historia y con quienes nos precedieron. La suscripción a Mundo Antiguo es una invitación a seguir explorando, aprendiendo y conectando con estas raíces que nutren nuestro ser. Antes de despedirnos, agradezco tu compañía en este camino a través del tiempo y te animo a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué enseñanza te ha marcado más? ¿Cómo percibes la influencia de estas antiguas civilizaciones en tu vida? Que el eco de estas civilizaciones siga resonando en tu espíritu y que el viaje siga, porque la historia es un río eterno donde todos somos navegantes y guardianes de la memoria.